Vamos a ver ahora las funciones condicionales, la parte 2. Las funciones condicionales de Excel del tipo sumar si conjunto, contar si conjunto y promedio si conjunto comparten varias características que las hacen herramientas poderosas para trabajar con datos complejos. Entre ellos, permiten múltiples criterios, es decir, permiten analizar datos según varias condiciones específicas aplicadas a diferentes rangos, lo que las hace ideales para realizar cálculos personalizados, y flexibilidad en los criterios, ya que se pueden usar operadores lógicos como mayor, menor, igual o distinto, y valores exactos o relativos como números, textos o fechas como criterios. Hay que resaltar que los operadores matemáticos que recién mencionábamos, mayor, mayor, igual, menor, menor, igual, igual o distinto, debemos ponerlos siempre entre comillas al escribir los criterios. Únicamente podemos escribir sin comillas los números puros. Se pueden utilizar tanto el asterisco como el signo de interrogación como comodines cuando sea necesario utilizarlos, y aquí dejamos una serie de criterios para que puedan ver cómo se pueden realizar los respectivos reemplazos. Veamos la función sumar si conjunto. Esta función hace una suma de un rango contabilizando las celdas que no están vacías y que además cumplen con una o más condiciones. La sintaxis de esta función es muy simple: sumar.si.conjunto y entre paréntesis ponemos el rango suma, que es el rango donde están los datos a sumar. Luego punto y coma se pone el rango criterio 1, que es el rango donde está uno de los valores que se tomará como criterio para que la función decida si se tiene que sumar o no la celda, y el criterio 1, que es el valor que tomará como criterio para decidir si esa celda es sumada o no. Veámoslo en nuestro ejemplo de base de ventas y base telefónica. Vamos ahora a calcular la función sumar si conjunto dentro de nuestra base de ventas. En primer lugar, antes de operar, vamos a fijarnos en la celda D6, vamos a vista, a inmovilizar paneles para poder tener una mejor visualización de la base de datos. Los criterios de segmentación que utilizaremos serán segmento de cliente y vendedor. En otras palabras, los campos de segmento de cliente y vendedor serán el rango de criterio de donde nosotros tomaremos algún criterio en particular para hacer la suma si conjunto. Vamos hacia el final. Como podemos ver, dentro del segmento de cliente vamos a tomar el criterio mujer, y dentro de vendedor tomaremos a la vendedora Alejandra Gutiérrez. Procedemos entonces a aplicar la función más sumar.si.conjunto, abrimos paréntesis, nos paramos en el rango suma, que va a ser la venta antes de IVA, hacemos shift control flecha hacia abajo, ponemos punto y coma, vamos al rango criterio. El primer criterio que vamos a estar utilizando está referido a mujer, y como se encuentra en el segmento de cliente, este es el rango que debemos tomar, shift control flecha hacia abajo, punto y coma. Vamos ahora a proceder a seleccionar en forma variable, es decir, haciendo referencia a una celda. En este caso el criterio tomado es mujer, punto y coma. Vamos a vendedor, hacemos shift control flecha hacia abajo para tomar el rango criterio, punto y coma. Y ahora seleccionamos a la vendedora Alejandra Gutiérrez y cerramos el paréntesis y ponemos enter. En definitiva, lo que estamos leyendo en este caso es la venta realizada por Alejandra Gutiérrez en el segmento mujer fue de 70.036 pesos. Si queremos chequear que esta información es correcta, vamos a establecer un filtro. Shift Control L, activamos los filtros. Filtramos dentro del segmento de cliente mujer, ponemos aceptar. Dentro de vendedor ponemos solamente a Alejandra Gutiérrez. Venimos aquí, hacemos un filtro y podemos ver que la venta es coincidente con el cálculo que hicimos aquí abajo. Nuestra función promedio si conjunto es muy similar a la que vimos recién de sumar si conjunto.
La diferencia es que en este caso la operación es un promedio del rango contabilizando aquellas celdas que no están vacías y que además cumplen con una o más condiciones. Por lo tanto, la sintaxis sería promedio.si.conjunto, entre paréntesis, un rango promedio, punto y coma, rango del criterio 1, punto y coma, criterio 1, punto y coma, rango del criterio 2, punto y coma, criterio 2, y así sucesivamente. Veamos cómo lo podemos aplicar a nuestra base de ventas. Ya en nuestra base de ventas vamos a proceder a calcular el promedio si conjunto. Ponemos más promedio.si.conjunto, abrimos paréntesis, el rango del promedio, venimos a las ventas antes de IVA, Shift, Control, flecha hacia abajo, punto y coma, el rango criterio, vamos al segmento de clientes, ponemos Shift, Control, flecha hacia abajo, punto y coma, seleccionamos el criterio mujer, ponemos punto y coma, vamos al vendedor, seleccionamos el rango criterio, Shift, Control, flecha hacia abajo, punto y coma, vamos ahora a vendedor y así cerramos paréntesis y obtenemos el promedio. Por último nos queda la función contar si conjunto, que en este caso lo que hace es un recuento de un rango contabilizando las celdas que no están vacías y que además cumplen con una o más condiciones. La sintaxis de esta función es más sencilla todavía, contar.si.conjunto y entre paréntesis el rango del criterio 1, punto y coma, criterio 1, punto y coma, rango del criterio 2, punto y coma, criterio 2 y así sucesivamente. Veamos cómo lo podemos aplicar a esto en nuestra base de ventas. Para ello ponemos más contar.si.conjunto, abrimos paréntesis, vamos al segmento de cliente, Shift, Control, flecha hacia abajo, punto y coma, vamos a seleccionar el primer criterio que es mujer, punto y coma, vamos a vendedor, ponemos Shift, Control, flecha hacia abajo, punto y coma, ponemos el criterio Alejandra Gutiérrez, ponemos Enter y aquí tenemos la cantidad de registros realizados vinculados a las ventas realizadas por la vendedora Alejandra Gutiérrez dentro del segmento de cliente mujer. Por último, vamos a tratar de interpretar los datos que obtuvimos. En primer lugar, con el sumar si conjunto tenemos cuánto se vendió. En el promedio si conjunto tenemos el promedio de ventas y en el contar si conjunto tenemos la cantidad de operaciones. Las dos primeras están simbolizadas por pesos, en tanto que la última es un número en general. Las funciones aprendidas son muy útiles para obtener información resumen en forma de tabla de doble entrada. En este caso, el ejercicio propuesto dentro de la base telefónica es poder cruzar información vinculada al campo de usuario y el campo de número de campaña, teniendo como referencia a las llamadas perdidas. En este sentido, vamos a posicionarnos en esta primera parte. Vamos a usar la función sumar si conjunto con la finalidad de obtener las llamadas perdidas por número de campaña y por usuario. Pondremos más sumar.si.conjunto, abrimos paréntesis, rango de operación, llamadas perdidas, Shift, Control, flecha hacia abajo. Vamos a fijar este rango, punto y coma. Vamos al rango criterio 1, que es el usuario, Shift, Control, flecha hacia abajo. Vamos a fijar también este criterio, punto y coma.
vamos ahora al criterio 1, que es Pedro Picapiedra, que en este caso sería usuario. Aquí lo único que vamos a fijar es la columna, punto y coma. Vamos al criterio 2, que es número de campaña. Hacemos Shift, Control, flecha hacia abajo, F4, punto y coma. Y en nuestra tabla de doble entrada vamos a seleccionar campaña 1 y vamos a fijar únicamente la fila. Cerramos paréntesis, damos Enter y vamos a correr toda la función haciendo Control C, Control V. Como podemos ver, la cantidad de llamadas perdidas asciende a 379. Hicimos un control para que cada uno de los elementos que hemos calculado en forma independiente nos lleve a obtener el total correspondiente, y de esta manera hemos armado una tabla resumen con un sumar si conjunto, que tranquilamente también podría efectuarse con un promedio si conjunto o un contar si conjunto.